Buenas tardes, somos el equipo 3 y mi equipo está conformado por Osmaira Estefanía Fajardo Nahua, Escobar Mou Vianey, Joana Isabel Correa Pereira, Utzno Salma Jacqueline, Suraldana Evelyn Monserrat, Cobo Kamal Valeria Mercedes. A continuación, mi compañero Osmaira les hablará un poco de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Toruń, Polonia. Cuando él solo tenía 10 años, quedó huérfano y su tío, el obispo Lucas Watterson, se ocupó de él. Gracias a su tío, Nicolás recibió una muy buena educación. Estudió en la Universidad de Cracovia y posteriormente se trasladó a Italia, en la Universidad de Polonia, para estudiar Derecho Canónico. Copérnico pasó años en Italia en pleno Renacimiento. Destacó en pintura, matemáticas, astronomía y filosofía, pero el derecho canónico no le atraía en absoluto. Año tras año posponía su regreso a casa. De Bolonia se fue a Roma y de ahí a Pavía y posteriormente a Ferrara, para no tener que regresar a casa. Copérnico se matriculó en la Facultad de Medicina, asistía a las conferencias y estudiaba las materias de los seminarios diligentemente. Incluso frecuentaba a la sala de secciones, algo que estaba estrictamente prohibido para los clérigos. Nicolás se licenció en Derecho Canónico con ayuda de su tío. Durante su estancia en Italia, el profesor María de Loara puso en contacto a Copérnico con la astronomía. Quedó tan fascinado con los secretos de los cuerpos celestes que dedicó toda su vida a estudiar el espacio estelar. Por fin, en el año de 1503, Nicolás Copérnico regresó a Polonia. Al principio se alojó en Lisboa y después se trasladó a una pequeña ciudad pesquera de Fragón-Burgos, donde se ocupó el puesto canónico de la catedral. Ahí solicitó a las autoridades de la iglesia permiso para vivir en una de las torres y así poder observar el movimiento de las estrellas. En esa torre vivió 30 largos años, pero el cielo nuboso de esa región no se comparaba nada al cielo azul de Italia. Pero Copérnico esperó pacientemente a que mejorara el tiempo. Él no aspiraba a descubrir nuevos planetas o estrellas, solo pretendía confirmar su teoría con sus investigaciones. Esta investigación se trataba sobre el sistema heliocéntrico propuesto por el antiguo científico griego Bartolomeo. Copérnico observó durante mucho tiempo los movimientos de los cuerpos celestes y llegó a una conclusión. Consiguió demostrar esa conclusión, pero hace 5 siglos esa afirmación era como tirar una bomba a la base de las creencias cristianas. En el año 1516, Copérnico plasmó su doctrina en un manuscrito que se tituló Pequeño Comentario. Sorprendentemente, esta vez la Iglesia Católica, que siempre había castigado sin piedad, cometió un error que era inexcusable. Copérnico ni siquiera fue amenazado, aunque la teoría del sistema heliocéntrico excluía a la Tierra dentro del universo y la relegaba a la misma posición de los otros planetas. La Inquisición tardó 80 años en prohibir la obra de Copérnico, cuando la gran herejía ya se había propagado por todo el mundo. El gran astrónomo prosiguió sus investigaciones y realizó cálculos matemáticos para demostrar su teoría. En el año 1516, Copérnico fue nombrado gobernador de los distritos de Alentein y Melskak. En ese entonces corrían tiempos difíciles y tuvo que enfrentarse a la guerra. Copérnico demostró que sus dotes militares eran extraordinarios y su estrategia defendiendo al castillo de Allenstein durante la contienda entre prusianos y polacos. El científico Eremitas se las arregló para organizar la defensa de la pequeña ciudad, de tal forma que las tropas enemigas considerablemente más numerosas se vieron obligadas a retroceder. En el año 1533 tenía 60 años Copérnico. Dio una serie de conferencias en Roma en las que explicó a los estudiantes las bases de su teoría. Por aquella época ya había acabado sus cálculos e incluso había escrito un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes.
Sin embargo, no se apresuró a publicar teniendo en cuenta la reacción desfavorable de los científicos y la persecución de la Iglesia. Este científico no se atrevió a publicar su obra hasta 10 años después. La obra de Nicolás Copérnico se publicó el 21 de mayo de 1543, 3 días antes de su fallecimiento del gran astrónomo. En la historia no se sabe el lugar donde se enterraron los restos de Copérnico, pero se dice que sus descendientes aún conservan el libro del gran astrónomo, que contiene la teoría de la estructura del universo desarrollada por él, así como su credo. Un científico nunca debe abandonar la búsqueda de la verdad. A continuación, mi compañera Vianey. Uno de los aportes de Copérnico fue la teoría heliocéntrica. Explica los fenómenos y los movimientos de los cuerpos celestes tomando al Sol como centro del sistema. Copérnico demostró que los movimientos aparentes del Sol y de las estrellas se podrían explicar admitiendo el doble movimiento de la Tierra, su rotación sobre su eje y su traslación anual alrededor del Sol. Este implicaba el desplazamiento del sistema planetario de la Tierra al Sol. Establecida ya en la antigüedad por Aristarco de Samos, contradecía la tradicional teoría geocéntrica de Ptolomeo y, lo que era peor, desplazaba al hombre del centro del universo, poniendo en entredicho la teoría cristiana. Siguiente tema. El cambio de la teoría de gravedad. Para este tema, pues se podría plantear una pregunta, la cual sería que si el centro de gravedad no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? A lo cual Copérnico dio a entender que pues esto fue una de sus grandes aportaciones en el mundo de las ciencias. Él dijo que toda materia tiene gravedad y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. Un ejemplo de esto podría ser que la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de esta. Al igual pasa con la Tierra, que al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. Esto explicaría la idea de que todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. Uno de los principales aportes de Copérnico fue establecer una nueva concepción de la alineación de los planetas. Antes las personas creían que los planetas daban vuelta alrededor del Sol, cosa que Copérnico desmintió con su famosa teoría. Las personas pensaban que todos los planetas giraban a la misma velocidad. Copérnico se dio cuenta de que cuanto mayor era el radio de la órbita del planeta, menos deprisa giraba alrededor del Sol. Y es que Mercurio giraba mucho más deprisa que Saturno. Por ejemplo, en esa época todavía no se habían descubierto ni Urano ni Neptuno. Hoy en día se sabe que esto es debido a que mayor distancia respecto al Sol. Menor es la atracción gravitatoria que sufre el planeta, cosa que se traduce en una menor velocidad de rotación. Por ello, Mercurio tarda 58 días en dar la vuelta al Sol y Neptuno 165 años, ya que está más alejado. La teoría de los tres movimientos o los tres movimientos de la Tierra. La Tierra en el sistema copernicano no permanece quieta en el centro del universo. Sin embargo, a diferencia de los sistemas geocéntricos, está sometida a un triple desplazamiento. Un desplazamiento diario de rotación sobre su propio eje, un desplazamiento anual de traslación en torno al Sol y un desplazamiento de oscilación cónico anual de su propio eje. Copérnico explica que si la Tierra gira de oeste a este y la esfera de estrellas estáticas permanece quieta, el impacto visual es exactamente el mismo, siendo imposible
la exclusión del cual sea el desplazamiento verdadero. En ambos casos, la observación directa parece colocar a la Tierra como el centro del universo. Por lo consiguiente, ¿cómo explicar el movimiento de traslación alrededor del Sol? Bueno, si la Tierra se moviera en torno al Sol, la postura angular de las estrellas a partir del mismo sitio de la Tierra, una vez que está en dos aspectos opuestos en órbita alrededor del Sol, no puede ser la misma, por más mínima que fuera su alternación. Sin embargo, esa diferencia angular o paraleja estelar, al no estar alejadas de las estrellas, no se puede observar como tal. Por lo tanto, Copérnico dice, el problema se puede resolver incrementando las magnitudes del mundo, por lo cual la órbita que explica la Tierra en torno al Sol sea lo suficientemente cercano a este, para que dadas las monumentales magnitudes de los cosmos parezca mantenerse en el centro o en un movimiento mínimo. De esta forma, las magnitudes que debe tener el mundo de acuerdo con lo anterior resultaba ser inmensamente relacionada con las creencias que se tenían en ese entonces. En la mayoría de los casos, su premisa debe ser del tamaño de las distancias entre los astros. Tendría que pasar unos ciclos para que su hipótesis fuera aceptada, ya que el paralaje estelar ya había sido dicho por primera vez por Friedrich Wilhelm Bessel en una estrella de constelación llamado de El Cisne. Y respecto al tercer desplazamiento de la oscilación cónica y anual del eje terrestre, se requiere introducirlo para conservar la constante inclinación a 23 grados y medio en la interacción de la perpendicular del plano elíptica. A continuación, mi compañera Valeria. Bueno, pasando a movimientos retrógrados de los planetas, o también conocido como movimiento retrógrado, podemos entenderlo que es el movimiento de un planeta en dirección opuesta a la de otros cuerpos dentro de su sistema, así observado desde un punto de vista particular. Venus y Urano son los únicos planetas del sistema que presentan una rotación retrógrada sobre su propio eje. Ahora bien, el movimiento retrógrado de los planetas, este orden indica que un planeta supera a otro en la velocidad de traslación de acuerdo con el tamaño de los círculos. Aproximadamente para completar un ciclo, Saturno tarda 30 años, Júpiter 12 años, Marte 2 años y medio, Venus 9 meses, Mercurio 3 y la Tierra 1 año. De esta manera, pues Copérnico nos explica que este movimiento retrógrado de otras esferas celestes cuyo tiempo de traslación es mayor a la Tierra, pues debido a la diferencia de velocidades, la Tierra supera varias veces a los demás planetas, pero el observador percibe de estos últimos una trayectoria en sentido pues contrario. Ya por último tenemos una última frase que decía Nicolás: saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento. Sería todo.